Ahorita cuando iniciábamos el diálogo en el programa estábamos hablando de la situación hospitalaria y yo comentaba el drama del Hospital Francisco Moscoso Puello, con quien hablamos la semana pasada con el doctor Severino, pero ahora vamos a hablar de otro hospital que a uno le choca que esté en una situación crítica porque es uno de los últimos hospitales en el Distrito Nacional, y está con nosotros Francisco Pichardo, internista, y Luis Alberto Peña Núñez, anestesiólogo del Hospital Vinicio Calventi, que creo que es uno de los últimos hospitales en entrar en servicio en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo. En el 2006 entró más o menos. 10 años. Es un hospital joven. La parte oeste, rodeado o emboscado por en el Alcarrizo. Los Alcarrizos, Herrera, parte de Pedro Brán. Exacto. Le toca a los Alcarrizos. Es Alcarrizo, básicamente. Básicamente, sí. Le toca a los Alcarrizos y se sale a la carretera de la Cuava. Exactamente. Sí, a mí me tocan esos caminos de la patria. ¿Cuál es la situación del Calventi y por qué, además del desorden del motoconcho de la esquina, hay que preocuparse por el Calventi? Sí, creo que sí. Bueno, fíjese, nosotros somos de los iniciadores en ese hospital. Ese hospital hemos visto su desarrollo, sobre todo cuando estuvo en su dirección el doctor Alfredo Español Yapul, que fue el que lo inició. Es un hospital que sí se puede considerar modelo. Al pasar el tiempo, que cambiaron dirección, bueno, pues fue mermando su desarrollo para lo que realmente fue instituido en una población como esa. Ese era un hospital que no importaba lo que usted necesitara como paciente, siempre estaba ahí. Pues inmediatamente cambia, 3 direcciones ya han pasado y lo que ha ido es de mal en peor. Vamos para que la gente entienda, porque los que han sido usuarios o beneficiarios del Calventi lo conocen, pero un hospital que está en un extremo de la ciudad, probablemente la mayoría de la población no tiene idea de con qué servicios y orientado a qué público o a qué cantidad de atención empezó el Vinicio Calventi. Bueno, el Vinicio Calventi desde su principio fue todos los servicios que puede haber en medicina. Desde odontología, la aclaración que el colega aquí es odontólogo, hasta medicina familiar, medicina interna, con todas sus especialidades, la neurología, neumología, todo lo que concierne medicina interna, cirugía general, psiquiatría, neurocirugía, psicología, odontología, hay un pabellón muy bueno de odontología, fisiatría, pero hasta medicina forense. Ya tenemos un forense, una forense que se pueda, que cuando necesitamos la realización de una necropsia por un problema X de interés público o para nosotros mismos seguir aprendiendo de los pacientes, ahí está una médico forense. Okay. Y dentro del aspecto económico de la vivencia de la administración de la institución, era un hospital autosustentable, recibía fondos participando el Estado, el Gobierno de Salud Pública y otra parte de la contribución, de lo que mucha gente a veces se quejaba que le cobraban, porque la gente piensa y sueña que, como dice la Constitución, el Estado garantiza la salud. Exacto. Entonces, ¿era autosustentable? ¿Cómo fue cambiando? ¿Quién modificó eso? ¿Y cómo perjudicó o benefició que se cambiara? Okay. En el sentido general, era un hospital que era autosustentable. El gobierno daba 23.5 millones para pagar la nómina. 23.5 anuales. Mensuales, más que cualquier otro hospital de los normales. Aparte de eso se cobraba. ¿Qué pasa? Los directores que han sucedido, el doctor Español, pues han rabalizado el hospital de una forma... ¿Y cómo? Espérese, doctor. Pero si no ha crecido el espacio físico, ¿cómo se dígame rabaliza? Cómo un director, ¿no? Porque sencillo. él le está atribuyendo el proceso. Claro, yo le dije que además del desorden del tránsito, porque ir al Calventi... Esa es la cuarta planta que acaban de inaugurar. Esa es la cuarta planta. Mándemelo a mi... Entonces, ellos dicen... Porque hay unas áreas que están bien bonitas, la oficina del director, la entrada. Con aire frío. Claro. Vamos para la parte de atrás, no hay medicamentos. Mándenos, usted tiene Twitter, que nos la mande por Twitter. Sí, yo mándenosla por Twitter a la cuenta de... Y una deuda de más de 330 millones de pesos. Eso no se coincide, un hospital... Pero los suplidores siempre continúan mandando que le deban con la esperanza de que le paguen o ya dejaron de llevar. Vamos por parte, porque el doctor está dando números muy claros. No, y claro, con evidencia. Usted dice que
el proceso de arrabalización del propio hospital es responsabilidad de los directores. De la administración, ¿Pero y por las qué? últimas administraciones. ¿Pero y por qué? Pienso que debajo de eso hay muchas discrecionalidades. Y entonces no se entiende que un hospital que produzca aproximadamente, que le envíen 23.5 millones y produzca, el año pasado producía 20 millones de lo que se demuestra. 500 millones manejan aporcimadamente por año. Eso es desastroso, esa 500 suma. millones por año dividido entre 12 meses, eso significa que el hospital se maneja como con 45 a 46 millones al Exacto. mes. ¿Qué se hace con ese dinero? No sabemos. Pero está rabalizado, no hay insumos. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Yo como miembro del Colegio Médico Dominicano, también secretario de Acción Gremial, nos preocupa, hemos denunciado centenares de veces que esos hospitales de autogestión, que están todos en crisis económica, que no se prevé que por qué. Entonces, nadie da respuesta. Pero así mire, mismo, vamos por partes, porque sí, es que yo hay cosas que no le le entiendo. podemos mandar la prueba, eso no es Mire, el problema. mocoso Puello, Eso recibe 3 o 5 millones. 6 millones al año, al mes. Al mes. El mocoso Puello, que es el hospital de servicio más grande de la capital, recibe 6 millones de pesos al mes. En términos de servicio, el Vinicio Calventi al lado del mocoso Puello es como la cuarta parte. No, en tamaño. En tamaño, Y sí. operatividad. Sí, bueno, Pero es que el mocoso, es más grande. el mocoso Puello le da servicio a la zona más poblada de la capital. Y pobre. Y pobre. Y No dígame, cobran. y dígame la ¿Y no gente que yo cobran? formé ahí en ese hospital. Nomás con el capotillo tendría. O sea, Sí, no, o sea, el mocoso Puello le da servicio a la parte más poblada y pobre de la capital. Y tiene 6 millones. Usted viene del Vinicio Calventi y recibe como 45, 46 millones. ¿Cómo es que el Vinicio Calventi con 300, esa cantidad de 30 millones de recursos, usted pesos. me dice que eso queremos la explicación y ellos dicen que todo está bien. Vienen aquí mañana y dicen que nosotros somos Sí. unos mentirosos, Exacto. pero las pruebas están ahí. En su ocasión se la llevamos cuando estaba el ministro, porque eso viene desde hace tiempo, pero ahora la deuda ha aumentado ha aumentado como 140 millones más, lo que le dice a uno que dónde está la administración. Se supone que la administración debe de ser lógica, de dejarlo por lo menos igual que está mal o disminuir esa deuda. Ok, doctor Peñandoña, en el área que usted ejerce allá en el hospital, que es la anestesiología, la falta de medicamentos, de productos para hacer lo que hay que hacer cuando hay un procedimiento. En el área de la anestesiología, entonces, ¿se están posponiendo la cirugía? Porque usted dice que los suplidores no están mandando nada. ¿Qué está pasando con los pacientes que necesitan ser Hay operados? rejuego con los suplidores. Hoy te mando, te debo 10 millones, te doy 3, tú me mandas algo, o sea, así que se está rejugando. Y otras veces no hay, y hay que suspender la cirugía hasta por falta de hilo. Oigan ¿Y bien lo cómo que espera el dice. paciente que llegue el hilo o compra el hilo? Sí, Muchas pero veces- Doctor últimamente. Pichardo, cuéntenos. Sí, últimamente el hospital tiene más de un año con los quirófanos cerrados. No hay electiva. Se están haciendo simplemente las emergencias y algunas hay que referirlas porque no hay forma como enfrentar la situación del paciente en cuestión. ¿Cuántos quirófanos están cerrados hace un año? Bueno, están cerrados 6 tercera quirófanos. planta. La tercera planta entera, básicamente. Además está funcionando la segunda planta que se usaba para pacientes ginecostétricos simplemente. Ahora ahí en esos quirófanos te entran el que le van a amputar una pierna por una gangrena, el que le van, el que... Y el parto. Y todo, no todo. La las- cosita que llegó bandeado de pintura. Exacto. Y la cesárea. En la cesárea últimamente, según tengo entendido, han pasado los 10 casos de pacientes complicadas simplemente por uso inadecuado de los materiales de insumo, ¿verdad? O sea, el hilo sobre todo. Eso yo no lo entiendo. Bueno, sencillamente, mira, lo que está pasando últimamente el hospital, ni al contable quiere suplir al hospital. Oye, cómo que están los suplidores, porque tenemos 2 equipos uno de resonancia magnética que está funcionando, pero son a ¿Consignación? sí, a consignación, y tenemos uno de tomografía que no está funcionando porque le deben 6, 7, 8 millones al propietario. Y el paciente que para un No, diagnóstico... espérate, discúlpame, Francis, Sí. guarda la pregunta, porque él dijo 10 pacientes de cesárea con problemas Claro. por el hilo. Básicamente, ¿Pero qué es lo que le pasa al hilo? Que no es el adecuado. que no es el adecuado. ¿Y qué provoca en el paciente? O poder producir dehiscencia de la herida, O sea, sobre que se todo. abre. Sí, que se abre. Entonces, sabe que sobre todo el útero, que es un órgano Sí. de capacidad, de fuerza. Sí. Y cuando él comienza a hacer en su puerperio, tirar lo que debe de tirar, Sí. ya usted sabe, él puede romper
y además el hilo crómico, que es el que están usando, que es absorbible, igual que el Vicryl, pero ese se reabsorbe más rápido. Sí. Tiene otra categoría para que en ese tipo de órganos. Y ya están viniendo con sus complicaciones. Entonces nosotros le exhortamos siempre a los médicos, al bloque quirúrgico, señores, no operen porque el culpable va a ser el médico. Eso es lo que el paciente ya cuando está dado de alta, que lo mandan para su casa y a la semana o 15 días, habla quizás con el desconocimiento del origen del problema, de una cepa hospitalaria, que no es tal cepa hospitalaria, y no la dificultad en el proceso de cicatrización, la falta de dinero para los medicamentos. Pero a una mujer que la acosan con ese hilo, porque bueno, a mí me hicieron cesárea, yo casi tengo el dolor. A una mujer que la acosan con ese hilo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que la herida se abre? Muchas veces es la calidad del hilo, ciertamente. Y hay hilos que son utilizados para ciertas partes. El crómico se usa, pero en ciertas partes, no en todo. Entonces, una vez que usted lo usa en un lugar que no es el indicado, pues hay dehiscencia. Me acuerdo de la canción de Juan Luis Guerra. Así mismo, ese hospital, vuelvo y le digo, esos hospitales, ¿y por qué no se le hace la advertencia al paciente de la carencia o de la dificultad en ese procedimiento? Que el paciente compre lo que va a utilizar, que no se convierta eso en parte de un libreto, sino que el paciente preventivamente haga lo que tenga, empeñe la nevera o la estufa, o el perro lo venda, y llevar su hilo. Porque también tenemos la dificultad de que la dirección exige que no debe indicársele nada para comprar afuera, pero no lo tienen, porque entonces como si son pacientes asegurados, entonces no le pagan a ese paciente porque usó, no lo cubrieron completamente dentro. Entonces los médicos les prohíben que le den una indicación para comprar un insumo fuera, sea un medicamento, un hilo, lo que sea, porque entonces el seguro tiene la dificultad. Es decir, allá la mortalidad, la mortalidad no está aumentando porque no hay forma. Yo que hice emergencia el miércoles pasado, en medicina interna, habían cinco ingresos, o sea, pacientes que eran 5 ingresos, los cuales habían 3 sangrados, y una hepatopatía que estaba descompensada ahí. Bueno, de eso yo le advertí, digo, mira, aquí no hay de nada, porque ese paciente, además de ponerle sangre, hay que ponerle un omeprazol, no hay. Por lo menos una ranitidina inyectado, entonces no hay. Para transfundir un paciente necesitamos ponerle una difenhidramina, no hay. En lo que llega de allá a otro sitio. ¿Cómo de allá a otro sitio? O sea, si el paciente lo que usted está diciendo, espérese. El sistema de seguridad establece que los centros médicos tienen que cubrir toda la medicación si el paciente está ingresado. Exactamente. Entonces, aquí técnicamente alguien ingresa al Vinicio Calventi y en el Calventi no están las medicinas. No están. Entonces... Y llegan a veces. Llegan a veces. Si el paciente... ¿Cuál es el tema de que el paciente ingresado por necesidad en el Calventi no le dan una receta? Porque está prohibida por la dirección. En el caso mío, yo lo que hago es, que fue lo que hice con los pacientes, yo le advertí, digo, miren, ustedes no tenemos problemas con dejarlo ingresado, yo no tengo problema porque, de hecho, para eso estamos. Ahora, aquí no le van a brindar nada. Ustedes deciden, si ustedes quieren quedarse, ustedes me firman este papel, que ustedes se quedan bajo los riesgos que estamos en estos momentos. Es un hospital que no está capacitado, no está apto para ingresar pacientes. Esa es la realidad. ¿Cómo se hacen los médicos de la emergencia un fin de semana en el cual hay cobro, hay mucho alcohol o hay una celebración? Imagínese ¿Qué hace usted el médico? ¿Sentarse a ver aquello? Sentarse, por eso yo sugerí en una asamblea que hicimos, en una asamblea que hicimos, que el hospital debiera cerrar la emergencia y quedarnos haciendo consultas. Que valga la aclaración, las consultas también tenemos déficit. Nosotros como internistas siempre usamos un efirmo. Yo duré de octubre del año pasado que me llevaran efirmo, porque ya los 2 o 3 días la gente que no conoce el término. Bueno, efirmo es el aparato de la presión, sí, ¿verdad? De tomar la presión. No había. Y en una ocasión nos llevan uno de pedestal, y eso malito, ahí, cualquier efirmo te cuesta 1.500 pesos, o sea que se puede usar. Y cuando, bueno, al mes, a los 2 meses pasa el año porque lo usábamos para 2 consultas. Era arrastrándolo para aquí y arrastrándolo para allá. Oiga cómo era. Y él se daña el aparato. Voy yo y le preso. Yo tengo uno en mi casa.
Bueno, y no puedo donar perfecto. Pues mire, cuando voy yo digo, mire, ya se dañó, no tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Y dice, ay, y ya lo dañaron, el que me dice uno de la jefe de allá, y ya lo dañaron, o sea que nosotros lo dañamos. Cuando uno ya te ve allá, qué sé yo, 100 pacientes en tarde, mañana y tarde en consulta promedio, que si ya lo dañamos. Eso en cuanto a la parte suya. En cuanto a de radiología, las placas radiográficas, no hay tampoco. Los líquidos de obtener el contraste, no, revelador, no. Fijador. Ellos allá pusieron un sistema digital. Ok. Con la objeción que está muy bueno de que puede llegar a emergencia la imagen, pero a veces no hay ni la capacidad para eso. Entonces nada más te la dejan en imagen en ocasiones cuando pueden hacerla, pero no te la pueden dar física. Pero un sitio donde llegan tantos pacientes con trauma craneoencefálico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una radiografía para ver cómo quedó la C1 del que se bandió en el Parvolú en la esquina. No, nada. ¿Qué va a hacer? Mirarlo. Mirarlo o hacer lo que se pueda. Referirlo. Y referirlo, porque no hay forma. No tenemos la ambulancia que había. La ambulancia no sé dónde fue que la dejaron y que se dañó. ¿No hay una ambulancia en el hospital? No, actualmente no hay. Miren, vamos a tratar de conseguir que el doctor nos transfiera las imágenes. Vamos a hacer una pausa para ver si nos llegan en este momento y regresamos para contar bien la historia del Vinicio Calvente. Vaya comprando su hilo en lo que volvemos. Ahorita vienen y dicen que...